Buenas tardes a todos. Quiero reiterar un pedido que hizo Luis y que realmente nos cambió a quienes estábamos en las primeras filas. Desde el momento que Luis pidió silencio, verdaderamente ese murmullo nos estaba enloqueciendo. Les reiteramos y pedimos la colaboración para poder exponer sobre el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es hoy, diría, el tema del momento. Así por lo menos lo están demostrando de manera consistente, reiterada, las encuestas que se hacen cuando se le pregunta a la ciudadanía cuál es la principal preocupación, inmediatamente emerge la cuestión de la inseguridad. Pero antes de entrar en el tema, yo querría hacer una reflexión un poco en la misma línea de lo que estaba planteando Azucena y su equipo, a quienes también felicito y agradezco por la calidad de la presentación. Yo creo que hoy no hay un partido ni hay otro sector que tenga la espalda técnica que tiene el sector Todos. Y no, realmente... Y esto no es autoelogio. En realidad es un reconocimiento a mis compañeros con quienes recorrimos todo el país en una experiencia que fue realmente excelente. Yo soy docente, doy clases en facultad y siempre parto de la base de lo que decía un viejo filósofo, Séneca, hace muchísimos años, según quien los hombres, mientras enseñan, aprenden. Yo diría que, haciendo una comparación, los técnicos, cuando recorren, aprenden. Hemos aprendido de la realidad de cada uno de los rincones del país. Pero además, ha sido una experiencia particularmente enriquecedora porque las mesas estaban juntas y eso nos dio la oportunidad, por ejemplo, a mí, de escuchar sobre agro, sobre economía, sobre relaciones laborales, sobre cuestiones de previsión social. Y cuando digo que no hay otro partido y otro sector que pueda ofrecerle en la competencia política a la ciudadanía la espalda técnica que este sector tiene, esa certeza la construí a partir de cada una de las preguntas que venían y que a veces no eran sencillas. No crean que las reuniones fueran todas fáciles. Hubo algunas reuniones que fueron... Sí, ¿cómo no, Luis? Compañero, por favor, de nuevo, ¿cuál es el problema más importante del país? Y tenemos al uno en esto. Vamos a escucharlo. Aparte, los voy a sensibilizar. Acaba de tener una hijita de 6 días y está acá. La mujer está encantada que estés acá, Álvaro. Así que, bueno, si no lo sensibilizo con eso, no sé qué hacer para que lo escuchen. Bueno, muchas gracias. Y además, si estoy acá y si no me dormí en la carretera es porque tengo 2 buenos amigos que me trajeron. Les pedí, por favor, llévenme porque si no, yo voy a tener un accidente. Ustedes saben, ¿no? La llegada de un hijo, una hija es el momento más feliz de la vida. Así lo siento y bueno, eso implica tener algunas horitas menos de sueño, que con gusto las tengo. Retomo la cuestión y quiero, antes, y para cerrar el preámbulo y para no extenderme mucho más, quiero insistir en el valor, en la riqueza de tener un equipo técnico que es debidamente escuchado y respaldado por la espalda política. Es decir, esto no es solo tener insumo técnico, sino tener también el oído de aquellos que son los políticos, los que toman las decisiones. Lo político y lo técnico no se oponen, como no se oponen la ciencia y el arte. Siempre se dice, el derecho es una ciencia, la abogacía es un arte. Bueno, el saber académico es la parte de la ciencia, el saber político tiene que ver con el arte de tomar las decisiones, elegir los medios y cumplir con esas decisiones. Ese es un valor enorme que tiene el sector Todos y que tiene por ende el Partido Nacional y que va a ser decisivo en la competencia política que se avecina. Ahora sí, yendo al tema, lamentablemente el tema de la inseguridad es el tema del momento. Querríamos que no lo fuera. Es más, porque somos uruguayos y porque no caemos en la mediocridad de pensar cuanto peor mejor, nosotros no celebramos
que la política de seguridad haya fracasado. Lamentamos que haya ocurrido. Pero hoy Uruguay tiene la peor situación de inseguridad de toda su historia. Nosotros partimos de la base que la seguridad es un derecho, es uno de los derechos humanos. Este año, en diciembre, se van a cumplir los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la seguridad. Es un derecho por sí mismo, porque cada uno de nosotros tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Y no hay posibilidad de un disfrute del derecho de la vida, de la libertad, de la propiedad, si no hay una seguridad que sea debidamente garantizada por el Estado. Y el Estado en este momento está fracasando en la protección de los ciudadanos. El Estado hoy no nos brinda los márgenes de seguridad que por la Constitución y la ley nos merecemos y somos acreedores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a esta situación? No voy a caer en la descripción de un problema que ustedes conocen. Esto, de alguna manera, me hace acordar a una discusión, me lo contaba un amigo, entre dos personas que discutían acaloradamente y resulta que estaban diciendo exactamente lo mismo, hasta que llegó un momento en que uno le dijo al otro, pará, no argumentes más, ya estoy convencido. No es necesario que yo describa la magnitud del problema de la inseguridad, pero sí es necesario al menos repasar algunas de las expresiones de la crisis de seguridad. ¿Para qué lo hacemos? Y aprovecho además a pasar un aviso. La idea de esta presentación no es otra que dar algunas líneas generales. En realidad, Luis presentará, los insumos del trabajo del equipo de seguridad mañana, cuando lo haga, junto con la presentación de otras áreas programáticas. Yo lo que voy a hacer es algo así como el preámbulo, es decir, el telón de fondo de lo que Luis va a presentar mañana. Y con una intención, que es darle a ustedes algunos conceptos que entendemos pueden ser útiles para conversar con las personas. Y aquí va el aviso. Muchos nos dijeron, desde que llegamos hasta acá, nos dijeron, ¿podrías venir a dar una charla? Bueno, en primer lugar, el equipo de seguridad está recorriendo el país y estamos a las órdenes. Y con mucho gusto. Nosotros recibimos esas invitaciones para dar charlas y lo que hacemos, les propongo encauzarlo para hacerlo en forma ordenada a través de la Secretaría, en la Casa del Partido. Quien quiera una actividad, puede ser en Artigas, puede ser en 33, en Fraiventos, en Canelones o en cualquiera de los barrios de Montevideo, en cualquier ciudad, puede ser acá mismo, no hay problema. Lo que tenemos que ser organizados. ¿Cuál es el objetivo de esas reuniones? Básicamente que ustedes tengan algunos elementos que después pueden ser muy importantes para dar esa batalla, y lo digo por tercera vez, en la competencia política. ¿Por qué decimos que Uruguay tiene la peor crisis de seguridad de su historia? Primero, porque la gente se siente mal, desprotegida e insegura. Segundo, porque más allá de lo que la gente siente, las propias cifras del Ministerio del Interior revelan tan solo una parte de la magnitud de esa crisis. ¿Y por qué una parte? Porque no todo el delito se denuncia. Y a pesar de eso, las cifras del Ministerio del Interior son las peores de toda la historia. No les voy a aburrir con las cifras, pero les pediría la atención para retener 3 datos: homicidios, hurtos y rapiñas. Los homicidios se duplicaron desde el año 2004 a lo que va del correr de 2018. Es muy poco tiempo para caer en un nivel tan bajo, es decir, en un aumento tan significativo de la violencia. Y recuerden, el homicidio es el indicador típico de la violencia de una sociedad. Primero, porque es el delito más grave. Segundo, porque afecta el bien supremo, que es la vida. Y tercero, porque es el delito que siempre, por una vía o por otra, llega a conocimiento de la autoridad. Es decir, no hay delito oculto cuando se habla de los homicidios. ¿Saben cuántos homicidios ocurrieron en el primer semestre de este año? 218. ¿Cuántos fueron los homicidios en todo el año 2004? 220. Es decir, Uruguay pasó de tener una tasa de homicidios que era comparable a la de España, Francia, Suecia, los países más avanzados de Europa, a estar metido en el barrio más violento y más complicado de todo el mundo. Porque Latinoamérica es la zona de todo el mundo donde se registran la tercera parte de los homicidios mundiales.
Para que tengan una idea, en el mundo se cometen alrededor de 500.000 homicidios por año, un holocausto. De esos 500.000 homicidios, la tercera parte ocurre en América Latina, que concentra el 8% de la población mundial. Y Uruguay, dentro de esta región, ni siquiera está en la avanzada, está tendiendo cada vez a la mitad de la tabla. Nosotros, en términos históricos, hemos tenido una tasa de homicidios que va de entre 1 a 2 por cada 100.000 habitantes y por año. Hoy estamos rondando los 10 por cada 100.000 habitantes y por año. ¿Qué significa? Que estamos un poquito por arriba del promedio mundial, por lo tanto, un poco por debajo de la tabla en el mundo. Pasamos de estar en la vanguardia a estar menos de la mitad de lo que es el ranking en materia de violencia. Y lo que es peor, eso ha ocurrido en muy poco tiempo. ¿Qué ha pasado con las rapiñas? Las rapiñas, por lo menos las denunciadas, se multiplicaron por 4 durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Y saben por qué? Teníamos en el año 2004-2005 alrededor de 7.000 rapiñas denunciadas. En el primer semestre de 2018, tan solo en la primera mitad del año, se denunciaron 14.459 rapiñas, el doble en la mitad de tiempo, es decir, por 4. Y eso es solo una parte, porque hay muchísimas rapiñas que no se denuncian. Y ahí es donde empieza a incidir ese fenómeno que recién mencionaba, que es la cifra oculta de la criminalidad. El delito que no llega a conocimiento de la autoridad, y lo que es peor, no llega porque la gente no denuncia porque no tiene confianza. Y cuidado, cuando se pierde la confianza en el Estado, aparece, como si se rasca un poquito, inmediatamente un sentimiento que es muy humano, pero que no es precisamente el más positivo, que es el sentimiento de venganza, la necesidad de venganza. Y esto aparece, por ejemplo, en episodios donde un arresto ciudadano, un simple arresto ciudadano, que es aplicación de la ley, porque así está establecido, todos nosotros podemos detener a cualquier persona que esté cometiendo un delito infraganti para ponerlo a disposición de la ley. Es decir, no lo podemos detener para golpearlo, para tirarlo al arroyo y prácticamente lincharlo. ¿Pero por qué ocurre eso? Ocurre porque la gente está harta, está cansada, y ese es uno de los elementos que nos trajimos de la gira. Yo les decía, hemos aprendido, hemos crecido, y claro que sí. Hemos visto hasta qué punto la gente se siente desprotegida e indignada por la crisis de la seguridad. ¿Qué pasó con los hurtos? Allá por 2005-2006 se denunciaban alrededor de 100.000 hurtos por año. ¿Saben cuántos se denunciaron en el primer semestre de 2018? Se denunciaron 70.000. Si lo proyectamos por todo el año nos daría más de 140.000 hurtos. Y en el hurto, lo mismo que en el abigeato o en los delitos de daño, es donde crece más la cifra no denunciada. Si realmente el Ministerio del Interior publicara la cantidad de hurtos que ocurren, porque todos se denunciaran, si el Ministerio del Interior publicara todos los casos y las situaciones de abigeato, si éstas se denunciaran, que no se denuncian, entonces sería todavía mucho más impactante la denuncia de la inseguridad. No hace falta seguir argumentando respecto de la complicada situación que vive el país. Y lo que es peor, estos gobiernos han fracasado teniendo todo para lograr el éxito. Porque a veces se puede fracasar cuando no tenés los medios, pero cuando fracasás teniendo todo a favor es mucho más grave. ¿Y qué ha tenido el Frente Amplio en los 3 gobiernos? Ha tenido un ciclo de bonanza económica y en general, si la economía mejora, tiende a disminuir el desempleo, el delito es contracíclico y por lo tanto, frente a una economía y una sociedad próspera, en principio estarían dadas las condiciones para que disminuyera el delito. No ocurrió eso. Han tenido mayorías parlamentarias, pues no ha sido ese el medio como para lograr una política de Estado en materia de seguridad. Y lo que es peor, Uruguay tiene la tasa de policías, es decir, la cantidad de policías por habitante más alta de la región sin duda y casi una de las más altas del mundo. 420 y un poquito más podría dar policías por cada 100.000 habitantes. ¿Saben cuánto recomienda Naciones Unidas? No más de 378. Es decir, tenemos más funcionarios que Estados Unidos en relación al tamaño de la población,
más que Francia, más que España, más que todos los países desarrollados. Sin embargo, los indicadores de violencia y de delitos son desastrosos. El presupuesto del Ministerio del Interior se multiplicó por 4 desde 2010 en adelante. Es decir, por falta de funcionarios no ha sido, por falta de recursos tampoco. No vamos a decir aquí, como no lo hacemos en ningún lado, que todo lo que se ha hecho está mal. Porque es verdad, se ha mejorado el sistema de las comunicaciones, se ha mejorado parte del equipamiento. Y cómo no, si tenés 4 veces el presupuesto, ¿cómo no vas a mejorar eso? Pero la gestión, lo que hoy reclamaba Luis Alberto cuando hablaba, el tema de la gestión, lo mismo Azucena, ha sido francamente deficitaria. En alguna de las reuniones en el interior nos preguntaban, pero ¿ustedes saben realmente en qué se meten si ganan el gobierno? ¿Ustedes quieren ganar realmente? Por supuesto, nuestra respuesta es que sí, en la medida en que somos conscientes de lo mal que está la seguridad y somos conscientes del coraje, de la decisión y de la responsabilidad que va a tener que tener el presidente de la República, sin duda. Luis ya lo ha dicho, si es presidente, como todos anhelamos que sea, a partir del 1 de marzo de 2020, cambian las reglas de juego. Las leyes serán las mismas, salvo las que podamos modificar, pero cambiarán las reglas de juego. Va a haber un poder ejecutivo y un gobierno que no va a estar a la defensiva. No va a haber una policía acorralada y en retroceso, sino que vamos a procurar, si la ciudadanía nos da la posibilidad de hacerlo, una lucha frontal, absolutamente radical contra el crimen y en particular el crimen organizado. Yo les diría que en materia de seguridad no hay ni recetas fáciles ni resultados milagrosos, pero sí hay algunos conceptos elementales. ¿Ustedes se acuerdan de la canción "Tres cosas hay en la vida"? Bueno, 3 cosas hay en materia de seguridad: prevención, represión, rehabilitación. Hoy está fallando la prevención del delito, está fallando la represión del mismo y sobre todo y particularmente, y esto es un verdadero desastre, está fallando la gestión de la privación de la libertad, tanto para los menores como para los mayores. Es decir, está fallando en su base la rehabilitación. Con esa situación, con fallas centrales en los 3 aspectos, en las 3 columnas de la seguridad, es muy difícil que se tengan buenos resultados. ¿Por qué está fallando la prevención? Primero, ¿qué es la prevención del delito? La prevención implica actuar tempranamente, antes que el delito se cometa y para evitarlo. Y así como en salud vale 1000 veces prevenir que curar, en seguridad más vale prevenir que reprimir y lamentar. ¿Qué hay que hacer para prevenir el delito? La prevención es una de las fases de la actividad policial. La prevención implica no solo el patrullaje, la vigilancia, sino básicamente una presencia del Estado, una presencia real y permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay es un Estado de Derecho donde rige la Constitución, la ley, los tratados, pero lamentablemente hay agujeros, hay algunos espacios sin ley. Esto no quiere decir que la ley no exista, sino que en algunos espacios la ley no se aplica. Y se aplica en todo caso el código mafioso de los grupos que mandan en el barrio, que mandan en el pueblo, que mandan en la ciudad, que mandan en las cárceles o que mandan en las tribunas. ¿Y por qué? Porque falla la prevención y porque falla la autoridad. Porque el Estado se ha ido de alguna forma retirando, a pesar que nos dice lo contrario, y en verdad lo que está ocurriendo es que los grupos de crimen organizado, sea narcotráfico, las grandes organizaciones dedicadas al abigeato, se sienten sólidas, se sienten con impunidad. Lamentablemente en estos años las fallas en el nivel de la prevención del delito han generado que de la sensación de inseguridad hayamos caído en la sensación de impunidad. La sensación de inseguridad de la mayoría, que es la otra cara de la moneda de la sensación o certeza de impunidad que tienen los delincuentes. Y eso es particularmente peligroso para el Estado de Derecho. Y esto, además, se ha visto últimamente reforzado con la implementación del Código del Proceso Penal. No digo por el Código del Proceso Penal, sino por la aplicación,
por la lectura que se está haciendo de ese código y por la forma en que se está trabajando. ¿Saben ustedes cuántos juicios penales ha habido desde octubre del año pasado hasta ahora? Esto es, desde la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, alrededor de 10. Todos los demás han sido casos de acuerdos con el Ministerio Público. ¿Cuál es el problema acá? El Ministerio Público, los fiscales, están tapados de trabajo. Entonces, buscan la negociación, negocian con el abogado defensor. ¿Qué es lo que puede entregar en la negociación? Porque en una negociación alguien cede y el otro también y llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo que puede ceder el Ministerio Público? Cede porciones de lo que es la pretensión punitiva del Estado. Y entonces, para decirlo más concreto y más sencillo, más frontal y más llano, antes un copamiento costaba 8 años de cárcel. Hoy un copamiento se puede negociar en la mitad. Una rapiña antes costaba 5 años y 4 meses, porque normalmente la rapiña era grabada. Entonces, el que rapiñaba sabía que si le tocaba perder, como se dice en la jerga carcelaria, por lo menos iba a estar 5 años y 4 meses. Hoy sabe que puede ofrecer un acuerdo y en virtud de ese acuerdo puede terminar de repente con 3 años, 3 años y medio. Es decir, se abarató el costo de delinquir. Y entonces allí hay una oportunidad para aquellos que quieren delinquir y un perjuicio para toda la ciudadanía. Y esto, créanme, es un tema muy delicado. Este es un tema donde va a haber que replantearse muy bien hacia dónde quiere ir el país, mucho más que en materia de administración de la justicia, en materia de combate y de represión del delito. Y el último concepto respecto de la prevención, para pasar a la otra gran columna, que es la represión del delito. Hace 250 años, a un iluminado que se llamaba Beccaria, un italiano, que era un gran economista, le llamaban el Adam Smith italiano, pero pasó a la historia por escribir un libro sobre delitos y penas, que dicen que lo escribió porque estaba aburrido. En ese libro, que se llama Tratado de los Delitos y de las Penas, quedó asentado un principio que es de racionalidad pura. ¿Saben lo que decía Beccaria allí? Decía, no es la atrocidad de las penas, no es la crueldad de las penas lo que puede servir de prevención contra el delito, sino la infalibilidad de la pena. ¿Y qué quiere decir la infalibilidad de la pena? Que el que delinque sabe que es altamente probable que sufra una consecuencia. Porque si vos de 100 agarrás a uno y lo destrozás, dejás libre a los otros 99 que se ríen y siguen aprovechando la oportunidad de delinquir. Entonces, el problema central a nivel de la prevención del delito es que está fallando y por lo tanto está generando una sensación de impunidad. El segundo concepto, la represión del delito. La represión del delito no es otra cosa que utilizar el peso de la ley, la autoridad del Estado, legítima, la fuerza organizada, la fuerza legítima del Estado para combatir con medios de fuerza el delito y la acción de los delincuentes. Y aquí ha habido, lamentablemente, una interferencia, un ruido de raíz ideológica que le ha impedido a los gobiernos del Frente Amplio aplicar la autoridad para reprimir el delito. Entre otras cosas, porque se confunde la noción de la represión ilegal de personas con la represión del delito. La represión de personas es la violación de la ley, la represión del delito es el cumplimiento de la misma. Y lo que ha faltado es la autoridad como para reprimir el delito. Y reprimir el delito es no dar tregua en el combate, en la lucha contra los delincuentes. ¿Cómo se puede revertir esto? Primero, partimos de la premisa y de la seguridad y desde el sentimiento que es posible cambiar esta situación. No nos resignamos. Y para cambiar esta situación se requiere, varias veces lo he escuchado a Luis hablar de sentido común y coraje. En materia de lucha contra la delincuencia se requiere mucho coraje, mucha decisión y sobre todo perseverancia. ¿Cuáles podrían ser algunos de los rumbos para lograr la mayor eficacia en la represión del delito? Uruguay tiene la tasa mayor de policías, como les decía, de la región y una de las más altas del mundo. Y sin embargo, ustedes van a las comisarías están vacías. ¿Vieron? Hace un tiempo una ciudadana entró en la avenida Graciada en Montevideo, a la seccional Sexta, y empezó a grabar y no había nadie.
Lo mismo nos han dicho en todo el interior cuando vamos y nos dicen, pero nos han vaciado la comisaría, no tenemos oficial, hay alguien del personal subalterno que está a cargo de la comisaría. Y bueno, ¿cómo se explica esto? Se explica porque hay una mala distribución de los recursos y, en definitiva, se ha ido concentrando en forma desesperada los recursos en Montevideo, tirando de la sábana y destapando los pies. Y ni siquiera en las zonas donde se han concentrado los recursos se han obtenido resultados satisfactorios. En algunas partes de Montevideo donde se intensificó el patrullaje, disminuyó el delito. Y entonces el efecto globo, apretaste acá y se fue para otra zona de Montevideo o para otro departamento o a 180 o 200 kilómetros de Montevideo, donde mientras esto está ocurriendo hay una transferencia de las vacantes que no se reponen acá, en Flores, en Durazno, en Florida, en todo el interior, bancan, solventan económicamente el PADO. Y el PADO se aplica en algunas zonas de Montevideo y en algunas zonas del este, porque por la vía de la no provisión de esas vacantes se generan recursos que se transfieren y se aplican luego al PADO. Entonces, evidentemente que hay un problema de gestión. Para nosotros, una de las bases y uno de los principios y fundamentos de una nueva política de seguridad tiene que ser fortalecer las comisarías como la unidad operativa básica donde el ciudadano es recibido, donde el ciudadano puede otra vez sentirse acogido en el momento en que va a plantear la denuncia. Y además, la comisaría ha sido y debería ser en este momento la unidad operativa básica, lo cual no implica eliminar otros niveles de respuestas. Y finalmente, hemos hablado de la prevención, algo sobre la represión, quiero hablar sobre la rehabilitación para luego dar espacio a las preguntas. Es dramático. Lo que ha pasado en el sistema penal juvenil y en las cárceles es terrible. Es terrible porque en el caso del sistema penal juvenil, entre 2011 y 2012 hubo una inversión fabulosa en una infraestructura realmente deplorable que hoy prácticamente no sirve. No sirve porque estuvo mal construida, estuvo mal diseñada, estuvo mal pensada y entonces ahora ya hay que pensar en otras inversiones sustitutivas. Y en las cárceles pasa lo mismo. ¿Han escuchado ustedes que la cárcel de Punta de Rieles es la cárcel modelo? Es la cárcel modelo de lo que no se debe hacer. Es el corredor Garzón de las cárceles. Es un proyecto imposible, pensado desde lo absurdo. Desde lo absurdo de construir un gigante, un monstruo, de 2.000 plazas. Todas las reglas internacionales aconsejan no construir cárceles mayores de 400 a 500 plazas. ¿Y saben por qué se construyó ese monstruo? Porque eso es lo que le convenía al consorcio, no lo que necesitaba la República. Se priorizó el interés económico de otros, no nuestras necesidades. Y lo vamos a tener que pagar a 25 años, carísimo. Además, la crisis no está solo en las malas elecciones de construcción hacia el futuro. El problema es mucho peor. El problema es que las cárceles hoy son escuelas de delincuencia donde se abusa de la gente, donde se cometen rapiñas dentro de la cárcel, donde se cometen copamientos dentro de la cárcel. Un ejemplo típico de una rapiña en la cárcel es la señora que va con algunos insumos para el familiar que está preso y viene alguien y le dice, démelo señora que yo se lo llevo. Eso es una rapiña. En realidad le está diciendo dámelo y por la fuerza. Y en las cárceles hay consumo de drogas y hay prostitución. Es decir, esto es el fósforo adentro de la garrafa. El hoy presidente, entonces candidato, en octubre de 2014, doctor Tabaré Vázquez, le prometió a la ciudadanía que iba a disminuir las rapiñas y los hurtos en un 30%. En realidad, los hurtos y las rapiñas se dispararon, aunque solo se registra una parte de ese delito, pero también prometió, y esto no siempre es recordado, que iba a disminuir la reincidencia a un 30%, es decir, al nivel de reincidencia que tiene Japón. A mí me llamó la atención realmente, ¿no? Pareció que era una promesa jugada, fuerte. Lo primero, para poder empezar a cumplir con esa promesa, si desde ya anunciaba que iba a mantener al ministro Bonomi, evidentemente que con más de lo mismo no iba a alcanzar ese resultado.
Era evidente que no iban a poder cumplir. Y hoy la reincidencia implica que de 10 personas que van a la cárcel, vamos a tener entre 7 y 8 candidatos a volver. Lo más grave es que esta vez van a volver a la cárcel después de haber cometido 5, 6, 7, 8 o 9 delitos. Porque antes la efectividad era mayor. Se desplomó desde el advenimiento del Código del Proceso Penal la eficiencia del sistema penal. Antes, de cada 100 delitos que se denunciaban, había entre 4 y 5 procesamientos. Hoy esa cifra bajó. Hace poco nos decían, miren que no estamos tan mal, nos decía la Fiscalía General de la Nación, no estamos tan mal porque en mayo de 2017 hubo 1.058 procesamientos y en el mes de mayo de 2018 ha habido 1.051. Disculpen si le erro en algún número, pero creo que estamos en eso. El resultado, ¿saben cuál es? Es decir, se nos está planteando que estamos tan mal como antes. Y eso se presenta como un logro. En realidad, se nos dice que hoy hemos logrado detener y procesar a tantas personas como antes. Y antes nos decían, el sistema de justicia penal se cae a pedazos. ¿Por dónde deberíamos empezar? Nosotros solo vamos a prometer aquello que sabemos que podemos cumplir. Es una actitud de ética y de responsabilidad que va a ser la constante en la campaña. Y en esto de la inseguridad hay que ser particularmente precisos y particularmente responsables. Yo les puedo asegurar que un gobierno del Partido Nacional, en coalición con otras fuerzas de oposición, estaría en condiciones de transformar las cárceles, por lo menos alguna de ellas, en unidades productivas, donde la gente trabaje, donde todos, sin excepción, los condenados por sentencia judicial, trabajen. Estamos en condiciones de instrumentar un plan que nos lleve a que el trabajo de las personas que están encarceladas sea obligatorio. Obligatorio, no trabajo forzado. Obligatorio sí. Trabajo obligatorio sí, trabajo forzado no. Son dos cosas distintas. Y sobre todo, el trabajo tiene que ser uno de los elementos esenciales en la rehabilitación de las personas. ¿Saben cuál fue el gran argumento de hace 100 años para abolir la pena de muerte? Se decía en aquel momento, lo decía Carlos Roslo, lo decía el propio Poder Ejecutivo cuando mandó en 1905 el proyecto de ley para terminar con la pena de muerte. Decía algo así como, las naciones más avanzadas no reparten la muerte por la boca de los fusiles, reparten oportunidades. Y en aquel momento el país estaba orgulloso de un sistema penitenciario con la cárcel de Miguelete, la cárcel de Punta Carretas, las cárceles departamentales, las chacras policiales, las chacras que existían desde 1895. En algún momento de la historia de este país, un centro de rehabilitación logró producir una cantidad suficiente de alimentos como para sustentar el sistema carcelario y una parte, no fue mucho, pero simbólicamente tiene un valor enorme, hubo una parte que se exportó y ese dinero fue a rentas generales. Es decir, si nosotros logramos transformar las cárceles en unidades productivas, estaremos en el buen rumbo respecto del trabajo. Al trabajo hay que agregarle otro factor que es esencial, la educación. La educación en todo momento, pero no solo la educación formal, sino todas las actividades de educación no formal que se pueden y se deben implementar en las cárceles. Y después, hay otra cosa elemental. Nadie, ninguna persona, ningún grupo, ninguna sociedad puede resolver un problema si no lo reconoce. Lo primero es reconocer el problema. Y hay que reconocer que hay un problema brutal de consumo de drogas dentro de las cárceles. Y ese es un problema que hay que atender, porque si no es imposible obtener una disminución de la reincidencia y por ende será imposible lograr un abatimiento de los niveles del delito. Hay que empezar por reconocer el problema en lugar de hacerse el distraído. Y para reconocer esto, tenemos que pensar en que nuestras cárceles, por lo menos algunas de ellas, deben funcionar como comunidades terapéuticas. Esto es posible. No crean que estoy inventando ni estoy citando bella teoría. Esto ha dado resultado en todos los países. Empezó Gran Bretaña en 1962, pero hay algún país de Latinoamérica que ya lo está haciendo. Y Uruguay tiene las condiciones como para dar esas oportunidades de inclusión y dar al mismo tiempo una respuesta efectiva en materia de seguridad. Sostenemos, y lo diremos hasta el cansancio, que una sociedad
que descuida la rehabilitación de los delincuentes es una sociedad que se está pegando un tiro en el pie, y sobre todo cuando lo hace respecto de los más jóvenes. Hay que trabajar en el segmento penal juvenil y hay que trabajar en un rango etario que va de los 18 a los 23, donde muchos son primarios. Ahí, en buena medida, ahí se juega el futuro de la seguridad. Por supuesto, que una buena política de seguridad tiene que combinar el shock y las políticas de mediano plazo. Y para no adelantar lo que dirá Luis mañana, nosotros hemos pensado ya toda una serie de posibles medidas de impacto y de shock que son posibles, que son planteables a la ciudadanía en la medida que son factibles, y desde luego esas medidas deben ser complementadas con el mediano y el largo plazo. Ahora, que nadie espere de un gobierno liderado por el Partido Nacional un milagro en materia de inseguridad. Nadie lo crea. Nadie lo crea porque, de alguna manera, caer es muy fácil. Y a nuestro país le llevó prácticamente 13 años caer en materia de inseguridad. Nadie puede pensar que eso se va a revertir en 1 o en 2 o 3 años. Sí que se pueden lograr los primeros resultados, sin duda. Y hay áreas del delito donde particularmente se pueden obtener buenos resultados. Es más, si el Poder Ejecutivo, si el Presidente de la República hubiera escuchado y hubiera leído los planteos que llevamos a la Torre Ejecutiva en abril de 2016, entonces, si se hubiesen aplicado algunas de las 29 medidas que planteamos, de las cuales fueron tratadas 2 a lo sumo, hoy el país no tendría una crisis de seguridad como la que está padeciendo. Nosotros en ese sentido hemos sido responsables. No solo describimos el problema, damos alternativas. Y muchas veces las medidas que ahora se presentan como un logro, nosotros las pedimos y las planteamos y las exigimos hace años. Un caso, y con esto voy redondeando para dar espacio a las preguntas. ¿Vieron la multipublicitada intervención en los Palomares y demás? Bueno, eso es parte de lo que nosotros veníamos reclamando hace años. Señores, el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. Empléenlo, hagan lo que tengan que hacer, no tengan temor. Y hasta ahora no lo habían hecho. Digamos que ha habido, parece, un leve cambio de actitud, por lo menos en lo que refiere a estos episodios. Nunca es tarde cuando la decisión es correcta, pero todas estas cosas nosotros las habíamos anunciado, habíamos previsto que si no se cambiaba no solo al ministro y mucho más que al ministro toda la política de seguridad, iba a pasar lo que lamentablemente ha pasado, es decir, el advenimiento de una crisis de la cual va a ser difícil de salir, pero por lo menos hay un camino de salida. Ese camino de salida será un gobierno liderado por el Partido Nacional y no tengan ninguna duda que no solo será el gobierno, no solo será la policía, la ciudadanía toda. Es necesario volver a construir una cultura de trabajo conjunto entre la ciudadanía y la policía, volver a establecer ese pacto de unión que tradicionalmente existió y que se rompió. Lo rompieron. Y desde ya, que si nos toca y se sale a pedir cédula y se sale a identificar y se sale no a hacer racia, sino a tener la presencia que el Estado tiene que tener en la capital, en la zona metropolitana, en las ciudades y muy especialmente en el campo también, entonces el ciudadano honesto no solo no deberá sentirse coartado en sus libertades, sino amparado por un Estado que ahora sí está haciendo lo que debe hacer.